Capítulo 111. La historia oscura de 9 colas. Zombies, esqueletos, decadencia, mutantes grotescos, un mundo en ruinas. Jiraiya y los tres miraron, con los ojos muy abiertos en estado de shock, mientras las escenas apocalípticas del F4 Survival los abrumaban de pavor. Un miedo sofocante surgió en sus corazones, dejando a los cuatro incapaces de calmarse durante mucho tiempo. Especialmente para Jiraiya y Yaiko, después de todo, Jiraiya había estado buscando al niño de la profecía bajo la guía del gran sabio Sapo, esforzándose por traer la paz al mundo shinobi. Yaiko podría no haber tenido ideales tan elevados, pero él también anhelaba cambiar la tierra de la lluvia y poner orden en el caos, un hombre de gran ambición y determinación. Tales personas encontraron insoportables las visiones del fin del mundo. Porque en un mundo así, todos sus sueños, todos sus esfuerzos, todos sus ideales, no significarían nada. En el apocalipsis, todo pierde sentido. Lo único que queda es el instinto primario de sobrevivir. Conmocionados, se abrieron camino a través del juego, reconstruyendo lentamente la historia de fondo, y finalmente se dieron cuenta de que el desastre del fin del mundo había sido causado por espíritus y demonios desatados en la tierra de los demonios. Una vez que entendió esto, Yaiko preguntó: Jiraiya-sensei, ¿realmente existen tales monstruos en nuestro mundo? Jiraiya hizo una pausa y luego respondió: la tierra de los demonios tiene un monstruo sellado llamado Mri. Es aterrador, pero no es tan abrumador como en el juego. Ese monstruo arrasó una vez, pero fue sellado por una doncella del santuario. Nunca causó nada tan desastroso como lo que se muestra en el juego. Así que no posee ese tipo de poder. Esa parte sirvió como un poco de tranquilidad. Al escuchar esto, Yaiko, Nagato y Konan dieron un suspiro de alivio. Realmente temían que el juego pudiera reflejar la realidad. Pero luego Yaiko dijo con seriedad: aún así, si algo como Mri realmente existe en nuestro mundo, no podemos ignorarlo. Deberíamos monitorear la tierra de los demonios antes de que suceda algo malo. Nagato y Konan asintieron de inmediato. Jiraiya sonrió. No te preocupes. No olvides que este juego proviene de Eden Leaf. Una vez que otras naciones experimenten este juego basado en Genjutsu, comprenderán su valor. No son estúpidos. Comenzarán a vigilar a Mri, por si acaso. Tranquilizados, los tres discípulos finalmente se relajaron. Como ciudadanos de un pequeño país enseñados por un shinobi de una gran nación, naturalmente tenían cierto temor hacia las 5 grandes naciones. Creían que si esas naciones intervenían, ningún desastre se saldría de control. Solo Jiraiya sabía la verdad. Las grandes naciones no eran tan poderosas como parecía. Si ocurriera un desastre como en el juego, caerían igual. Después de eso, se dedicaron al juego, no solo por la emoción de la batalla, sino para estudiar el entorno postapocalíptico y todo lo que hay en él. Especialmente para el grupo de Yaiko, que apenas había salido de la tierra de la lluvia, Left 4 Survival fue una revelación. Aunque no era un juego masivo, sus mapas eran expansivos. En esta simulación inmersiva de Genjutsu, fue como un viaje, uno que les abrió los ojos al mundo. Le preguntaron a Jiraiya sobre casi todo lo que vieron, lo que le dio dolor de cabeza a Jiraiya. Si bien tenía más conocimientos que el 99% del mundo shinobi, todavía era un producto de él. Uchiha Kei había diseñado muchas de estas cosas mezclando elementos del mundo shinobi con el conocimiento de su vida pasada. Como esos títeres mecánicos con los que Sasori se obsesionaba, ni siquiera existían en el mundo actual. Ni siquiera Jiraiya podía explicarlos. Entonces, Jiraiya tuvo que comenzar a fanfarronear, dando explicaciones vagas y alentando el autodescubrimiento. Afortunadamente, el equipo de Yaiko fue sensato. Al darse cuenta de que incluso Jiraiya no entendía todo, dejaron de presionar y comenzaron a explorar por su cuenta. Como resultado, descubrieron bastante tradición, parte de ella vinculada a las 5 grandes naciones, parte al apocalipsis mismo. Estaban completamente absortos, amando cada segundo. Después de terminar Left 4 Survival, probaron otros 2 juegos ya lanzados, obteniendo aún más información. La atmósfera de terror de Coming Home los asustó mucho, incluido Jiraiya. Fue su primera prueba de terror en un mundo de Genjutsu. Pero inesperadamente, Konan pareció despertar un rasgo oculto. Una adicción a los juegos de terror. Sí, aunque los chicos no se sentían particularmente atraídos por el terror, Konan, la única chica, se obsesionó. Le dio a Coming Home críticas entusiastas y esperaba ansiosamente futuros títulos de terror. Por supuesto, a pesar de que Uchiha Kei se estaba preparando para lanzar Outlast, debido a la mala infraestructura de comunicación, solo las regiones centrales de la hoja oculta y el país del fuego se enterarían de inmediato.
Otras regiones tendrían que esperar. Cuanto más lejos, mayor es el retraso. Las afueras del País del Fuego verían un retraso de 3 días. Más allá de eso, variaba según la nación. Después de un día de juego, el equipo de Jiraiya y Yaiko regresó con horizontes más amplios. Aprendieron de la sala de juegos que a Iden Leaf no le importaba abrir salas de juegos en otras naciones. Yaiko ahora tenía un nuevo objetivo, uno agregado a su larga lista. Para traer una sala de juegos a la Tierra de la Lluvia. No solo por los beneficios que los juegos de Genjutsu trajeron a los shinobi, sino porque los trabajadores de las salas de juegos dijeron que solo habrían en ciudades florecientes. Si la Tierra de la Lluvia tuviera una arcade, significaría que había pasado de la decadencia a la prosperidad. Ese, más que nada, era el verdadero objetivo de Yaiko. Cambiar su tierra natal, hacerla digna de albergar una sala de juegos. Jiraiya vio esto como una noble ambición. Riendo de buena gana, animó a Yaiko, prometiéndole que cuando llegara el momento, visitaría la Tierra de la Lluvia y volvería a jugar con ellos. Una promesa. Una despedida. Porque a la mañana siguiente, Jiraiya se fue. Con gracia, partió de la ciudad fronteriza en el País del Fuego donde se habían estado quedando. Yaiko y su grupo regresaron a la Tierra de la Lluvia. Jiraiya se adentró en el País del Fuego, hacia la hoja oculta. Se notaba. El equipo de Yaiko estaba lleno de determinación y esperanza para el futuro. Mientras tanto, de vuelta en la hoja oculta, Uchiha Kei fue testigo de algo que lo dejó sintiéndose complicado. Grabó en secreto las imágenes. A altas horas de la noche, mucho después de que incluso el jugador incondicional Orochimaru se hubiera desconectado, alguien se conectó silenciosamente a la red espiritual. No era otro que el 9 Colas, quien había declarado con confianza días atrás que nunca volvería a entrar en el mundo de las ilusiones. Menos de 3 días después, estaba de regreso, colándose por la noche para evitar ser visto. Uchiha Kei, que se quedaba despierto hasta tarde para trabajar en un nuevo juego, notó el inicio de sesión gracias a sus privilegios de administrador a través de la red. De lo contrario, nadie habría atrapado al 9 Colas siendo tan astuto. Curioso, Kei usó sus poderes de administrador para ocultar su presencia y observar desde una perspectiva dimensional superior. Debido a sus diferentes capas en la red espiritual, incluso el ultra perceptivo Ninetales no pudo detectarlo. Y así, Kei lo vio todo. Hashirama, eres demasiado poderoso, debes estar sellado. Madara Uchiha, bestia patética, sé controlada por mí. G. Lucha, lucha, lucha. Ustedes dos perdedores siempre estuvieron destinados a ser aplastados por mí. Jajaja. El 9 Colas se rió maníacamente. Frente a él había 2 NPC que había engendrado usando los permisos básicos que Kei le había otorgado. Los había hecho parecerse a Hashirama Senju y Madara Uchiha. Claramente, esto fue una venganza. Clásico. No puedo vencer a tu verdadero yo, pero puedo vencer a tus figuras de acción. Comprimido por la red espiritual en una forma chibi, el 9 Colas parecía encantado. Aplastar esos 2 pequeños avatares le trajo alegría pura y sin filtros. Al verlo, Kei no pudo evitar sentir que el 9 Colas estaba intimidando a los niños. Lo dejó sin palabras y riendo. Grabó todo en secreto. La historia negra de Ninetales. Obtén. Capítulo 112. El zorro de 9 Colas echa una mano. Se desbloquea el Sharingan de 3 Tomoe. Kurama, no querrás que todos se enteren de tus sesiones nocturnas de figuras de acción, ¿verdad? Mocoso insolente de Uchiha. Kukuku. Acabas de admitir que nací malvado. Obviamente, tengo que estar a la altura de esa reputación. Maldita sea, ¿realmente se arruinará mi orgullo de toda la vida por esto? Dentro del mundo de la red mental, Kurama se desplomó en el suelo en una pose OT, toda su enorme forma de zorro irradiaba desesperación e indignación. Uchiha Kei apareció ante él con un salto volador, radiante de alegría. Sí, esa es exactamente la expresión que quería ver. Esa cara llena de resentimiento y celos hacia mí, jajajajaja. Mientras Kei se reía, el fondo de su escenario se transformó en una escena de playa, una obra maestra visual digna de todas las edades. Bueno, todo eso era solo la imaginación de Kei desbocada. La vista de Kurama jugando solo con figuras de acción había sido tan ridícula que Kei no pudo evitar fantasear con la escena dramática exagerada que podría desarrollarse si lo confrontaba. Por supuesto, Kei nunca haría algo así. Tal vez después de que su relación se profundizara, pero en este momento, cuando acababan de comenzar a confiar el uno en el otro, eso definitivamente arruinaría las cosas. Una vez que Kurama terminó de jugar, Kei se manifestó ante él. Kurama, atrapado en el acto, se congeló con los ojos muy abiertos, rompiendo en una cascada de sudor.
Sonriendo, Kei usó su autoridad para crear un espacio privado para Kurama, un entorno boscoso. Esta es tu propia zona privada. Siempre que vengas al mundo de la red mental, puedes ingresar directamente a este lugar. Nadie más te verá. Y puede volver completamente a su tamaño original aquí. Además, he actualizado sus permisos de actualización ficticios. Agregué algunos módulos. Ahora puedes generar versiones realistas a gran escala de Hashirama Senju y Madara Uchiha. Mientras hablaba, lo demostró. Convocando versiones jóvenes de Hashirama y Madara, uno con la mano confiada en la cadera, el otro cruzando los brazos con un orgullo inquebrantable. Recreaciones perfectas de cómo aparecieron una vez los dos shinobi legendarios. Al verlos, Kurama hizo una pausa y luego estalló en una risa encantada. Ja ja ja. Interesante, muy interesante. Sin dudarlo, volvió a su forma original. En un instante, emergió la enorme bestia de cola, 9 colas balanceándose como monstruos propios. Agarró las versiones ficticias de Hashirama y Madara y comenzó a arrasar el bosque. Para Kei, parecía un husky gigante retosando locamente con dos figuras de acción, atravesando los árboles con total felicidad. Tenía sentido. Kurama había estado encarcelado durante tanto tiempo. Incluso con la paz reciente, los juegos y el espacio limitado dentro del sello fueron restrictivos. Este nuevo mundo creado por Kei, donde Kurama podía jugar libremente, con Hashirama y Madara casi realistas, era su paraíso. O tal vez, debido a que Kurama ahora confundió a Kei con el hijo profetizado del sabio de los 6 caminos, se sintió totalmente desinhibido, ya no se avergonzaba de actuar como un tonto frente a él. Por supuesto, haber sido atrapado en una escena aún más humillante hace unos momentos probablemente ayudó. Después de unos minutos de caos, Kurama felizmente corrió de regreso a Kei y se encogió a su pequeña forma. En cuanto a los muñecos Hashirama y Madara, fueron completamente borrados. A pesar de que eran falsos, Kurama parecía completamente satisfecho, como si finalmente se hubiera vengado de esos monstruos dominados. En un momento inusual de honestidad, Kurama agradeció a Kei y dijo que estaba muy satisfecho con el espacio. A partir de ahora, sería su lugar para la diversión y la relajación. Kei sonrió y asintió. Mientras seas feliz. Está construido solo para ti. Nadie más puede entrar. Pero, tal vez no juegues con Hashirama y Madara fuera de este espacio. Si alguien te ve, puede que no termine bien. Kurama frunció el ceño. HMPH. Lo sé. Si me vieran haciendo eso con Hashirama, su precioso primer Hokage, definitivamente lo perderían. Se burló, claramente guardando rencor contra los demás. Kei negó con la cabeza. No, no lo entiendes. No estaba hablando de Minato o los demás. Me refería a la familia del primer Hokage, o incluso al hombre mismo. ¿No sería incómodo? Kurama se congeló. ¿Eh? ¿Los parientes del primer Hokage? ¿El hombre mismo? ¿De qué estás hablando? Kei parecía desconcertado. Kusina vino aquí anoche. ¿No notaste nada? Kurama. No puedo ver lo que está sucediendo en este mundo de ilusión desde afuera, incluso si Kusina entra. Además, cuando ella entró, estaba ocupado jugando. ¿Por qué me importaría lo que estaba pasando aquí? Kei entendió, luego explicó la técnica. Convocar almas de los muertos y preservarlas en la red mental. Sorprendido, Kurama exclamó. Incluso puedes hacer eso. ¿No es eso algo que solo el sabio de los 6 caminos podría manejar? Entonces, se dio cuenta. Ah, claro. Si eres tú, no es tan sorprendente. Supongo que reaccioné de forma exagerada. Claramente, se había convencido de nuevo de que Kei era el profetizado. Tener poderes de nivel sabio no era sorprendente. Aún así, preocupaba a Kurama. Según Kei, pronto llegarían más almas, el siguiente fue el segundo Hokage, Tobirama Senju. Si Tobirama pudo venir, también Hashirama y Madara. En el momento en que llegaran todas las personas que Kurama más temía, este mundo de ilusión podría convertirse en su infierno personal. Afortunadamente, Kei le había dado un dominio privado. Podía esconderse allí. Incluso Hashirama no podía hacer lo que quisiera en este espacio. Sintiéndose mucho mejor, Kurama de repente pensó en algo. Vaciló y luego dijo. Kei mocoso, dame tu puño. Kei parpadeó. ¿Quieres hacer un choque de puños? Kurama puso los ojos en blanco. ¿Cómo si? No eres mi Jinchuriki. ¿Por qué haría eso? Te estoy transfiriendo algo de chakra. Kei estaba atónito. ¿Por qué? Kurama. Como agradecimiento. Tengo una solicitud. Kei entendió. Dime. Si puedo hacerlo, lo haré. Kurama dijo con seriedad. No es mucho.
Como sabes por lo que hemos pasado las bestias con cola, entiendes nuestro dolor. Siempre hemos querido salvación y ayuda. Si alguna vez conoces a las otras bestias con cola, asegúrate de que también tengan un lugar en este mundo de ilusión. En un mundo shinobi completamente superado por los humanos, este podría ser el último refugio seguro para nosotros. Keiya sintió con una sonrisa y levantó el puño derecho. No te preocupes. Incluso si no me lo hubieras pedido, lo habría hecho. Como criaturas de chakra, las bestias con cola podían, en teoría, servir como servidores masivos en la red espiritual, una posibilidad que Kei había descubierto a través del conocimiento de su sistema. Sin embargo, las funciones relacionadas seguían bloqueadas. Necesitaba seguir mejorando sus habilidades de red espiritual. En el momento en que sus puños se encontraron, el chakra puro surgió en la conciencia de Kei. En un instante, salió del mundo de las ilusiones. Su cuerpo estaba rodeado por una enorme capa de chakra carmesí, con forma de zorro, con 3 colas. Era la forma de capa de bestia con cola. Pero esta capa no era corrosiva. Se parecía a la versión utilizada por Naruto durante la Cuarta Gran Guerra Ninja cuando compartió el chakra de Kurama con otros, solo que más concentrado, con el valor de 3 colas. Kei absorbió rápidamente el poderoso chakra lleno de vida en sí mismo. Afortunadamente, su casa estaba protegida por una barrera establecida por el clan Uchiha, por lo que el chakra no se había filtrado. De lo contrario, cualquier ninja con una capacidad de detección decente en la mitad de la aldea se habría dado cuenta. Aún así, fue suficiente para alertar a los guardias Uchiha, que se apresuraron a entrar. No te preocupes. Estoy bien. Solo realizando un experimento. Perdón por la molestia, explicó Kei, calmando a los nerviosos guardias. Entonces, Uchiha Naori notó algo en los ojos de Kei. Señor Kei, tus ojos. Kei parpadeó, dándose cuenta de que su Sharingan todavía estaba activo, y se sentía increíblemente poderoso, su visión mucho más aguda que antes. No se necesita espejo. Kei sabía que se había convertido en el Tree Tomoe Sharingan. Sí, gracias al chakra puro y no hostil de Kurama, los ojos de Kei habían avanzado directamente a la forma de 3 Tomoe. Los guardias Uchiha estaban estupefactos. Ninguno de ellos entendía cómo Kei había mejorado tan repentinamente. Al final, solo pudieron maravillarse. Como se esperaba de Lord Kei. Lograr lo que otros no pudieron con tanta facilidad. En cuanto a Kei, aunque emocionado, no se sorprendió. Después de todo, ese era el chakra de Kurama. Purificado, inofensivo y en cantidad masiva. 3 colas completas. Incluso si eventualmente se consumiera, era más que suficiente para mejorar sus ojos. Pero ese era el límite. Para desbloquear el Mangekyou Sharingan se necesitaría más que el chakra de Kurama. Incluso si tuviera el 9 colas completo, solo alcanzaría el modo de chakra dorado, como Naruto, no el Mangekyou. El verdadero truco de Sharingan todavía requería sangre Uchiha, o la loca apuesta de las células Hashirama. Aún así, junto con su nuevo Tree Tomoe Sharingan, Kei descubrió que las funciones de la red mental habían evolucionado una vez más. Capítulo 113. Chat del mundo Shinobi. Funcional, pero aún necesita mejoras. El Tree Tomoe Sharingan, la cima de la línea de sangre estándar de Uchiha, posee una visión muy mejorada, resistencia al genjutsu, copia mejorada de ninjutsu y lanzamiento de ilusiones. También cumple con el requisito mínimo para usar el jutsu prohibido Uchiha. Izanagi. Sí, la misma técnica que Danzo Shimura usó como una moneda de resurrección. Por supuesto, Uchiha Kei no planeaba usar su Tree Tomoe Sharingan de esa manera. De hecho, probablemente ni siquiera usaría esos ojos en la batalla. Su objetivo principal era ayudar a desarrollar nuevas características en su red espiritual. Primero, las habilidades de ilusión inherentes al Tree Tomoe Sharingan. Entre los Uchiha, la potencia del genjutsu variaba. Por un lado, tenías prodigios como Shisui Uchiha e Itachi Uchiha que elevaron el genjutsu a una forma de arte. Por el otro, Sasuke Uchiha, pre-Mangekyou, cuyo genjutsu sirvió principalmente como apoyo ligero en la batalla. El genjutsu de Kei no estaba al nivel de Shisui o Itachi, pero definitivamente era más fuerte que el de Sasuke, colocándolo directamente en el rango promedio de Uchiha, manteniendo su personalidad mediocre. Sin embargo, con el genjutsu vinculado a las funciones del juego, Uchiha Kei ahora podía hacer lo que Minato Namikaze una vez teorizó: aplicar a la fuerza un genjutsu ineludible a sus objetivos. No funcionó en todos, pero para aquellos por debajo del nivel de Chunin, era prácticamente infalible. Solo una mirada y quedarían atrapados. Contra Chunin, pudieron resistir lo suficiente como para romper la ilusión antes de que se activara por completo.
En cierto modo, el genjutsu de Kei ahora era un indicador de poder, inútil contra los fuertes, pero letal para los débiles. Esa fue la mejora de combate más significativa que proporcionó su Tree Tomoe Sharingan. También aumentó su fuerza mental, expandiendo la capacidad del alma de su red espiritual. Más personas ahora podían acceder a la red espiritual a la vez. Como el servidor raíz de la red, el rango de cobertura de Kei se duplicó, de un radio de 10 kilómetros a uno de 20 kilómetros. Eso ahora incluía no solo la aldea oculta de la hoja, sino gran parte del área circundante. ¿Qué? ¿Solo lo doble? No lo entiendes. El factor clave en el rango de la red no es el Sharingan, es el propio Kei. Es la fusión de su propio poder espiritual y su dominio de la red, realzado por los efectos únicos del Sharingan. Que una sola mejora de Sharingan produjera tal salto en el alcance ya era absurdo. Mostraba cuán poderoso era realmente el Tree Tomoe Sharingan. El aumento de la resistencia para el desarrollo de juegos y los juegos de genjutsu más duraderos eran solo ventajas secundarias. En este momento, Uchiha Kei se sentía absurdamente poderoso. Era prácticamente una unidad de apoyo de nivel divino. Ahora era un Chunin en todos los sentidos. Incluso si sus habilidades de combate en bruto no eran de élite, ya podía enfrentarse a Chunin promedio. Simplemente no tendría muchas posibilidades contra la élite Chunin. Pero si desataba el chakra regalado por el 9 colas, Uchiha Kei sentía que podía desafiar incluso a los luchadores de nivel Kage. Incluso podría ganar contra los más débiles. Por supuesto, Kei no era alguien a quien le gustara pelear. Estas eran cartas de triunfo, reservadas solo para emergencias. Por ahora, continuó investigando el potencial de los tres Tomoe. Todavía había mucho por descubrir. Planeaba pasar la noche probando nuevas funciones. Pero primero, hizo otro viaje al mundo de la red espiritual para reunirse con el 9 colas y dar las gracias. El gran zorro dejó escapar un resoplido orgulloso, fingiendo que no era gran cosa. Solo beneficio mutuo, nada más. Típico tsundere. Aún así, para una bestia con cola todavía sellada dentro de un Jinchuriki, transmitir chakra a través de una red espiritual era un gran problema. Incluso en la historia original, cuando Naruto distribuyó el chakra de las 9 colas a otros, actuó como medium, y eso fue después de que él y las 9 colas se sincronizaran. Kei, por el contrario, estaba recibiendo chakra de forma remota, sin tal conexión. La dificultad técnica era inmensa. En cuanto a alcanzar la cooperación a nivel de Naruto, Kei sabía que nunca podría lograr eso. Naruto y el 9 colas compartieron recuerdos. Eso era algo que Kei nunca haría. No era una cuestión de confianza, era su naturaleza. A menos que alcanzara el poder del nivel de Tsutsuki y se sintiera realmente seguro, nunca compartiría sus secretos centrales con nadie. El mundo shinobi estaba lleno de monstruos y jutsu que podían extraer secretos directamente de la mente o el alma de uno. Kei tuvo que ser cauteloso. Y así, después de una noche de retoques, realmente desarrolló una nueva función. Una versión del mundo shinobi de chat. Era simple pero funcional. Gracias al fuerte poder ocular de los tres Tomoe, Kei podía instalar un puerto de comunicaciones en cualquier persona conectada a la red espiritual. Esto se superpuso al protocolo de acceso espiritual. Con este puerto, los usuarios podían comunicarse de forma remota a través de la red, al igual que las aplicaciones de mensajería. Funcionaba en modo AR, proyectando una interfaz de usuario de comunicación visible solo para el usuario. Kei copió directamente la interfaz de chat, la eliminó y eliminó todo lo innecesario. Sin pagos, sin suscripciones, solo mensajería pura. Ahora vino la fase de prueba. Era de mañana. Kei tomó un trago de cola más café hecho por el sistema, eliminando instantáneamente su fatiga de la noche de insomnio. Luego, convocó a Uchiha Naori. Naori se inclinó respetuosamente. Señor Kei, ¿cuáles son sus órdenes? Con calma, Kei respondió. Naori-senpai, estoy a punto de decirte algo y pedirte tu cooperación. No puedes hablar de ello con nadie, ni siquiera con el clan. ¿Puedes hacer eso? Naori se congeló un poco, desconcertada. Esa confusión era la razón por la que Kei aún no le había otorgado acceso a la red espiritual. Aunque de aspecto leal, y habiendo sido atraída al círculo de Kei por Kikyo Uzumaki, Naori seguía siendo una agente designada por el clan. Su lealtad estaba con el clan, no con Kei. Si Kei alguna vez se enfrentara con los Uchiha, ¿de qué lado estaría Naori? Esta fue una prueba. Para determinar la confiabilidad de Naori. Si dudaba demasiado, la prueba fallaría. Pero Naori respondió rápidamente. Señor Kei, ahora te soy leal. No solo yo, todo el escuadrón de guardias te es leal. Esta fue la decisión tanto del jefe del clan como de los ancianos. Kei levantó una ceja.
incluso si lo que hago entra en conflicto con los principios del clan? Naori asintió. Sí. Te servimos. Eso no cambiará. Kei se quedó en silencio. Quizás había subestimado su estatus entre los líderes Uchiha. Pensó que su valor radicaba en su previsión y la ayuda del sistema, lo que lo convertía en un talento especial con privilegios. Pero aparentemente, el liderazgo del clan lo había colocado aún más alto. Quizás más allá del propio jefe del clan. Un escuadrón de 5 hombres de Tree Tomoe Uchiha, leal solo a Kei. Incluso el jefe del clan no tenía eso. Eso fue ridículo. Sí, Kei realmente sintió que esto era excesivo, demasiado extremo. Claramente, todavía no entendía completamente la lógica de Uchiha. Las cosas que parecían irracionales o extremas para los extraños eran normales para ellos. Lo cual tenía sentido. Después de todo, ¿de qué otra manera podría el Uchiha más fuerte, Madara, abandonar la aldea sin que nadie lo siga? Parecía una unidad amante de la paz. Pero en realidad, era otra forma de extremismo. Kei negó con la cabeza. Nunca entendería realmente la mentalidad Uchiha. Pero eso estuvo bien. No estaba tratando de ser su gobernante, solo alguien con un estatus especial. No hay necesidad de preocuparse por el resto. Él sonrió. Relájate, Naori-senpai. No planeo oponerme al clan. La razón por la que necesito el secreto es porque esto se refiere a algo enorme, algo que podría traerme problemas tanto a mí como a los Uchiha si se filtra. Cuando sea el momento adecuado, se compartirá con el clan. Ya verás. Naori no presionó más. Entendido, Lord Kei. ¿Qué necesitas que haga? Kei activó su Tree Tomoe Sharingan. No te resistas. Naori obedeció, y Kei instaló con éxito un puerto de comunicaciones en él, otorgándole acceso a la red espiritual. También cargó la nueva interfaz chat. Una vez que todo estuvo en su lugar, Kei instruyó a Naori sobre cómo usarlo. Para su sorpresa, una pantalla de realidad aumentada minimalista apareció ante los ojos de Naori, al igual que los primeros chat. Izquierda. Lista de contactos. Derecha. Cuadro de chat. Un amigo. Uchiha Kei. Esta fue una versión de prueba, por lo que los nombres utilizados eran reales. Los usuarios podían personalizarlos más tarde. Kei probó mensajes de texto y voz. Todo funcionó perfectamente. Puro copiar y pegar, sin necesidad de creatividad. Luego, envió a Naori más lejos para probar comunicaciones de largo alcance. Antes de irse, Naori informó a los otros guardias y se dirigió a un joven Uchiha de 30 años. Star Senpai, mientras no estoy, te dejo la seguridad de Lord Kei. Uchiha Star, un hombre estoico y de rostro frío, asintió. Mientras viva, nadie dañará a Lord Kei. Naori confió completamente en él y se fue. Fuera de la aldea, en bosques, cuevas e incluso bajo el agua, Naori probó la función de comunicaciones chat. La cobertura de la red espiritual era una locura, incluso los lugares con interferencia de señal tradicional no tenían ningún impacto. Solo las técnicas que bloqueaban la energía mental podían debilitar la señal, lo que encajaba con algo llamado red espiritual. Después de las pruebas básicas, Kei recordó a Naori. Luego, agregó funciones de llamadas de voz y video a la versión Shinobi de chat y las probó. Resultado. Las funciones en tiempo real tenían un alcance efectivo menor que la mensajería básica, probablemente debido a la necesidad de una señal estable. La señal estaba anclada al propio Kei. En un radio de 10 kilómetros, todo iba bien. Más allá de eso, las llamadas se retrasaron o se interrumpieron. Es decir, si dos personas intentaban llamarse pero estaban a más de 10 kilómetros de Kei, incluso si estaban a solo 10 metros de distancia, la llamada se retrasaría o fallaría. Para solucionar esto, Kei necesitaba un servidor dedicado, lo que significaba actualizar la habilidad de la red espiritual nuevamente. Volver al punto de partida. El problema del servidor necesitaba solución. Kei suspiró. Por ahora, chat seguiría siendo una herramienta privada para la comunicación interna. Solo funcionó dentro de la hoja oculta. Una vez que un shinobi abandonaba la aldea para una misión, se volvía inútil. Capítulo 114. El camino de búsqueda de Sasori. Escapar publicado. Mientras Uchiha Kei y Uchiha Naori probaban los efectos de WeChat, mucho más allá de la Tierra del Fuego, en la Tierra de los Ríos, cierto shinobi se movía rápidamente. Era un joven pelirrojo sorprendentemente guapo, que llevaba el protector de frente de Tsunagakure, solo que el símbolo estaba cortado, la marca universal de un ninja rebelde. Claramente, ahora era un pícaro de Tsunagakure. Sasori, el joven que se había obsesionado con los mecanismos de las marionetas después de ser arrastrado a un juego de ilusiones, y luego impulsado aún más por la persuasión de Uchiha Kei, ahora había dado su paso predestinado.
convertirse en un nin desaparecido de Tsunagakure. Sin embargo, a diferencia de la línea de tiempo original, su motivación había cambiado. Ya no asesinó al tercer Kazekage para convertirlo en un títere humano por el bien de perseguir el arte de títeres definitivo. Sasori había considerado una vez matar al tercer Kazekage, a quien veía como un excelente material, en busca de la perfección artística. Los estudiantes de arte siempre piensan de manera diferente, y aunque no existe tal cosa en el mundo shinobi como una carrera de arte fallida, los ideales de Sasori chocaron ferozmente con los de Kazekage. Por lo tanto, en otra línea de tiempo, lo sacrificó. Pero en este mundo, alterado por el efecto mariposa de Uchiha Kei, Sasori todavía se había vuelto rebelde, pero su ambición había cambiado. Ahora, quería recrear la armadura de batalla mecánica que vio en el mundo de las ilusiones. En comparación con esos trajes de títeres tecnológicamente avanzados, los títeres humanos eran toscos e insoportables a la vista, incluso si uno estaba hecho de un shinobi de nivel Kage como el tercer Kazekage. Para un verdadero artista como Sasori, eso era inaceptable. Por lo tanto, el tercer Kazekage sobrevivió y se evitó el catalizador de la tercera gran guerra ninja, la desaparición del Kazekage. Actualmente, Sasori estaba huyendo. Tsunagakure había enviado shinobi a Konoha, y ahora lo estaban persiguiendo. Con el tiempo, la noticia de su deserción se extendió por todo Tsunagakure, sorprendiendo a todos como un rayo caído del cielo. Nadie podía entenderlo. Después de todo, Sasori era el nieto del anciano Chiyo y el joven shinobi más prometedor de la aldea. El propio tercer Kazekage tenía grandes esperanzas en él e incluso había considerado a Sasori como un futuro sucesor. Que un joven tan brillante desertara fue un shock similar a un terremoto, un golpe emocional de magnitud 8 para todo el pueblo. El tercer Kazekage, indignado y confundido, no podía comprender la lógica de Sasori. ¿Por qué alguien con ese futuro traicionaría a la aldea? Naturalmente, se emitió una orden de persecución. Pero fue una persecución, no una muerte a la vista. Primero, Sasori tenía fuertes conexiones. Era nieto del anciano Chiyo y descendía del primer Kazekage. Y segundo, su talento no tenía parangón en todo Tsunagakure, sino en toda la historia de la Tierra del Viento. Tal genio, incluso si se desviaba, valía la pena darle una segunda oportunidad. Incluso a los enviados a perseguirlo se les dijo que no usaran la fuerza. Debían persuadirlo. Si se negaba, podían dejarlo ir, con la esperanza de que algún día pudiera regresar. Esta actitud era bastante similar a cómo el tercer Tsuchikage más tarde dejó que su discípulo desobediente Deidara vagara como un ninja rebelde. Aún así, a pesar de todas estas consideraciones, la deserción de Sasori causó gran angustia y confusión entre los que sabían. La única que estaba un poco complacida era Rasa. Después de todo, la salida de Sasori fue tan dañina que, incluso si más tarde se arrepintió y regresó, su candidatura para el cuarto Kazekage estaría muerta en el agua. Esa carrera fue esencialmente perdida. Sin embargo, incluso Rasa, aunque complacida, se sentía un poco vacía. Siempre había visto a Sasori como su mayor rival para el puesto. Pero ahora estaba claro que Sasori no tenía ningún interés en eso. De lo contrario, no habría huido tan decisivamente. Sasori incluso había dejado una carta en la que decía que estaba persiguiendo el arte de los títeres por excelencia, una declaración que despertó la curiosidad de Rasa. Nadie entendía realmente lo que quería decir Sasori, y la mayoría lo descartó como una rebelión juvenil. Pero si Sasori realmente lograba lo que buscaba, si tenía éxito, a su regreso, se convertiría en la existencia más singular de Tsunagakure. Incluso si Rasa se convirtiera en el cuarto Kazekage, es posible que no pueda competir. Porque a pesar de la naturaleza distante y excéntrica de Sasori, su habilidad y talento eran innegables. Muchos en el pueblo ya lo seguían. Si regresaba, esos seguidores se reunirían con él nuevamente. Rasa pensó largo y tendido sobre todo esto. Pero al final, solo sintió determinación. Fuera lo que le deparara el futuro, Sasori se había retirado. El escaño de Kazekage ahora era suyo. No lo dejaría pasar. Eso fue lo que sucedió en Tsunagakure. En cuanto a Sasori, dado que no había experimentado la metamorfosis espiritual que se produjo al matar al Kazekage, no tenía una profunda enemistad hacia la aldea. Después de todo, su abuela todavía estaba allí. Entonces, cuando se enfrentó al shinobi enviado para capturarlo, simplemente corrió. No se dirigió directamente a Konoha. En cambio, giró hacia el norte a través de la tierra de los ríos, hacia la tierra de la lluvia, y luego hacia la tierra de la hierba, solo después volvería a entrar en la tierra del fuego. Fue una ruta bien planificada. Ya estaba cerca de la tierra de la lluvia.
Una vez dentro, la lluvia constante se llevaría su olor y sus huellas, despistando a sus perseguidores. Luego, en la tierra de la hierba, podría alterar su apariencia y desaparecer por completo. Todo iba según lo planeado. Sasori estaba llena de anticipación. Anhelaba regresar a Konoha, para encontrar a la misteriosa figura que le había mostrado el camino hacia el arte de los títeres definitivo. Sasori, la devota buscadora, avanzó bajo el sol de la mañana hacia un futuro lleno de esperanza y belleza, como una escena pintada en un pergamino etéreo. Pero aún pasaría algún tiempo antes de que Sasori llegara a Konoha. Mientras tanto, en el pueblo dando la bienvenida a un nuevo día, se había lanzado el juego basado en Genjutsu Escape. Cada Uchiha recibió una copia, lo que aumentó enormemente las ventas y la inversión emocional. Después de todo, este juego había sido creado por Lord Kei específicamente para despertar a Sharingan dentro del clan Uchiha. Si eras Uchiha y no lo jugabas, no eras uno de ellos. No jugar significaba que no amabas a los Uchiha, no amabas a Konoha. JPG entonces, jugaron. Duro. Furioso. Nadie podía defraudar el minucioso esfuerzo de Lord Kei. Incluso los suegros que no eran miembros de Uchiha compraban copias. Los holgazanes del clan comenzaron rápidamente su viaje hacia el juego. Bien podría haber sido una experiencia de terror de supervivencia, ya que Escape era única en el sentido de que no podías defenderte. Solo corre. Incluso Return Home, que también implicaba huir, tuvo algún combate. Pero Escape fue una prueba única. Fuera del clan Uchiha, muchos otros aldeanos, incluidos otros clanes ninja y civiles, también se unieron a la experiencia. Algunos compraron el juego para casa. Otros lo probaron en salas de juegos locales. De hecho, muchos jugadores que entraron en la sala de juegos hoy vieron el nuevo juego y eligieron jugar Escape. ¿Por qué no probar algo nuevo? Así, cada vez más se unieron a la experiencia compartida del sufrimiento. Como recién estaban comenzando, la mayoría todavía estaba en las etapas iniciales, lidiando con el miedo y la representación del juego de la organización Root y el misterioso clan Indra. La tradición los intrigó. El juego estaba fuertemente impulsado por la historia, mucho más que otros, y los jugadores estaban ansiosos por profundizar en la trama. Solo unos pocos que sabían sobre Root en la vida real se dieron cuenta de las implicaciones más profundas. Vieron al clan Indra como una alegoría de los Uchiha y establecieron conexiones con el pasado de Danzo Shimura al atacarlos. Aunque tales asociaciones eran especulativas, y el linaje del clan Indra difería del Sharingan, la alegoría era tan aguda que era difícil de ignorar. Fue impactante. Ingenioso. El mundo shinobi nunca había visto algo así. Incluso durante las dos últimas guerras, las naciones lucharon con tácticas, asesinatos y batallas, no con propaganda. El uso del control narrativo de Uchiha Kei en Escape no tiene precedentes. Pero debido a que las consecuencias aún no se habían desarrollado por completo, la mayoría de los que notaron el subtexto asumieron que solo se estaba desahogando, un intento de disgustar a Danzo. La gente simplemente no podía comprender el verdadero impacto de algo que nunca antes había visto. Como la forma en que el emperador Gaoson le dio a Wu Zetian un poder sin precedentes. ¿Conocía el peligro? Claro. Pero en su mente, en el peor de los casos, podría convertirse en otra emperatriz Lu. El imperio podía manejarlo. En cambio, Wu Zetian ascendió al trono ella misma, convirtiendo la dinastía Tan en la dinastía Zhou. Eso es lo que estaba sucediendo aquí. Incluso alguien tan agudo como Nara Shikaku simplemente vio el juego como un golpe a Root y Danzo. No vio la mayor amenaza. Solo cuando todo el peso de la manipulación narrativa se derrumbó sobre ellos, comprenderían el poder que tenía. En cuanto a Danzo, no había visto el contenido del juego de primera mano. A pesar de que la gente lo monitoreaba, fue convocado por Hiruzen Sarutobi esa mañana. Allí, junto a Omura Mitokado y Koharu Utatane, recibió una revelación sorprendente. La hemofobia de Tsunade se había curado. Imposible. Eso no es algo que se arregle de la noche a la mañana. Tsunade no es una adolescente enamorada, ¿cómo podría curarse después de una noche? Algo anda mal. Hiruzen, ¿estás seguro? ¿Tsunade realmente se ha curado de su hemofobia? Danzo perdió el control y gritó, aturdiendo a los tres viejos compañeros en la habitación. Rascándose la cabeza, Hiruzen frunció el ceño. Danzo, ¿por qué estás tan nervioso? ¿Y qué tiene que ver su fobia con el primer amor? Capítulo 115. Orochimaru. Hokage. Cualquiera puede tener ese título sin valor. Yo busco la verdad. Hiruzen Sarutobi encontró las palabras de Danzo Shimura bastante extrañas. Omura Mitokado y Koharu Utatane también sintieron que algo andaba mal.
Aunque todos habían escuchado los rumores sobre Tsunade desarrollando sentimientos por un hombre mucho más joven, ninguno de ellos llegó a la misma conclusión salvaje que Danzo. Que Uchiha Kei estaba usando su apariencia y encanto para tratar su homofobia creando una distracción romántica. En realidad, Tsunade ya le había contado al tercer Hokage sobre el uso de un juego basado en ilusiones para tratar su homofobia. Aunque mantuvo ocultos los detalles sobre el mundo de la red mental y el renacimiento de Nawaki, explicó todo lo demás con claridad. Admitió que el enfoque de Kei la obligó a enfrentar sus miedos de frente y redimirse, curando finalmente su trauma. Sus palabras fueron una cuidadosa mezcla de verdad y omisión, lo suficiente como para ser convincentes. Habiendo escuchado la explicación completa, Hiruzen asintió con la cabeza en comprensión. Aunque poco convencional, este método de tratamiento sonaba altamente efectivo. Para los shinobi con cicatrices psicológicas, este tipo de confrontación directa seguida de la salvación emocional era crucial. Basándose en décadas de experiencia, Hiruzen creía que esta forma de terapia era razonable y significativa. Entonces, cuando surgieron susurros que sugerían que Tsunade podría enamorarse de un hombre más joven, Hiruzen lo encontró sorprendente pero no inaceptable. En un mundo como el mundo shinobi, tan cercano al espíritu de las historias de amor dramáticas de la cultura de la Tierra del Neón, ser salvado por alguien y enamorarse de él era prácticamente un género propio. Era por eso que Hiruzen no podía entender por qué Danzo se estaba poniendo tan nervioso, incluso arrastrando la vida personal de Tsunade a la conversación. Al darse cuenta de que había reaccionado de forma exagerada, la expresión de Danzo se puso rígida. Se burló y dijo: «¿Me conoces, Hiruzen? Nunca he confiado en los Uchiha. Y ahora Tsunade ha desarrollado sentimientos por Uchiha Kei, eso podría ser una gran amenaza para nosotros y para todo Konoha. Si realmente se unen, el poder que representarían podría sacudir incluso tu posición. El naturalmente malvado Uchiha ya no tendría a nadie que los detuviera». Hiruzen se quedó en silencio por un momento antes de preguntar: «¿Y por qué exactamente necesitan ser restringidos?» El clan Uchiha ha estado haciendo todo lo posible para integrarse en Konoha. Si Tsunade y Kei realmente terminan juntos, simbolizará una unión de Senju y Uchiha, acelerando esa integración. En cuanto a tus preocupaciones de que sacudan mi posición, Danzo, he servido como Hokage desde que falleció Lord Tobirama. Todo el mundo shinobi está en transición a una era de cuarta generación. Creo que también ha llegado el momento de Konoha. Si Tsunade y Kei realmente terminan juntos, y con su homofobia curada, creo que sería una digna cuarta Hokage. Creo que todo el pueblo la apoyaría». Danzo parecía atónito. Se giró instintivamente para mirar a Omura y Koharu, solo para ver que ninguno de los dos estaba sorprendido. Claramente ya conocían las intenciones de Hiruzen y habían sido convencidos. Danzo de repente sintió que lo habían dejado de lado por completo. Su rostro se oscureció. Entonces el viejo halcón de Konoha habló en voz baja. «Hiruzen, ¿hablas en serio? ¿Le pasarías el título de Hokage a Tsunade? ¿Has considerado lo que pensaría Orochimaru?» Ante eso, Hiruzen y los otros dos sonrieron. Con orgullo, Hiruzen dijo: «Ya he hablado con Orochimaru. No tiene objeciones, de hecho, lo apoya plenamente». ¿Qué? Los ojos de Danzo se abrieron con incredulidad. No podía imaginar que Orochimaru reaccionara de esa manera. Por lo que sabía, Orochimaru era ambicioso y había deseado durante mucho tiempo convertirse en Hokage. ¿Por qué renunciaría a eso tan fácilmente? A decir verdad, Hiruzen también se había sorprendido. Más temprano esa mañana, Tsunade había venido a decirle a Hiruzen que su homofobia se había curado. Aunque complacido, también comenzó a preocuparse por el próximo Hokage. Después de un poco de contemplación, Hiruzen visitó la casa de Orochimaru para hablar. En ese momento, el cuerpo real de Orochimaru estaba estudiando en el mundo de la red mental, mientras que un clon de sombra estaba en su laboratorio subterráneo trabajando en medicamentos de mejora. Aunque sorprendido por la visita, no ocultó nada y trajo a Hiruzen. Hiruzen había estado intrigado, especialmente por los poderosos efectos de la droga. Incluso consideró probarlo él mismo. Pensó, tal vez incluso podría obtener la fórmula de belleza anti-envejecimiento de Orochimaru para su esposa Bibako. Tal vez podrían formar una familia de nuevo. Por supuesto, esas eran solo fantasías agradables. Salió de él y pidió hablar con el verdadero yo de Orochimaru. Una vez informado, apareció el verdadero Orochimaru y preguntó qué estaba pasando. Como siempre, Hiruzen vaciló. Atrapado en su hábito de indecisión, buscó a tientas sus palabras. Al ver esto, Orochimaru no pudo evitar sentirse un poco melancólico. Su maestro realmente había envejecido.
A sus 40 años, Hiruzen había sido decisivo y firme. Ahora, vacilaba sobre todos los problemas importantes, una condición que solo empeoraría con la edad. El tiempo era algo aterrador. Es por eso que Orochimaru buscó la longevidad. Después de estudiar la gran biblioteca y adquirir conocimientos avanzados, se dio cuenta de que la inmortalidad era un mito. Incluso los planetas tenían esperanza de vida. Así que cambió su objetivo de la inmortalidad a la longevidad, una búsqueda más realista. Por supuesto, no dijo nada de esto en voz alta. En cambio, sonrió y dijo: Sensei, solo di lo que quieras decir. No hay necesidad de dudar conmigo. He dejado oír muchas cosas, incluso el título de Hokage. Los ojos de Hiruzen se abrieron como platos. Orochimaru, ¿lo descubriste? Con una sonrisa, Orochimaru respondió: hay pocas cosas que te harían dudar tanto. Lo descubrí por tu reacción. Estás pensando en elegir a otra persona como el próximo Hokage, ¿no? Hiruzen suspiró y explicó todo. Tsunade enamorándose de Kei, la posible alianza entre Senju y Uchiha, y las implicaciones políticas. Al final, dijo: lo siento, Orochimaru. Si Tsunade y Kei terminan juntos, solo ella puede garantizar una transferencia de poder sin problemas y ayudar a los Uchiha a convertirse realmente en parte de Konoha. Parecía visiblemente culpable. Si bien fue el mejor movimiento para la aldea, fue profundamente injusto para Orochimaru. Pero lo que Hiruzen no sabía era que Orochimaru estaba teniendo su propio colapso interno. ¿Qué demonios? ¿Tsunade se enamoró de Kei? ¿No estaban bien ayer en mi casa? ¿Me perdí algo en solo una noche? Y Tsunade, eres más de una década mayor que él. Kei ya tiene a alguien que le gusta, sin mencionar que el clan Uchiha tiene una mujer genio llamada Uchiha Naori alineada para continuar con su línea de sangre. Acabas de saltar así. ¿Qué? ¿Un amor cliché nacido de la salvación? Los pensamientos de Orochimaru giraron en espiral. Incluso se compadeció de su viejo amigo Jiraiya, el tipo estaba condenado. Aún así, no se sorprendió. Incluso las serpientes de sangre fría sabían que el amor requería presencia. Jiraiya tenía que ver con la libertad y la profecía, el clásico tipo de nunca en casa. Tal vez Tsunade se habría enamorado de él eventualmente, pero Kei apareció con todo ese asunto de la salvación y simplemente se llevó el premio. Después de un momento de luto silencioso por Jiraiya, Orochimaru se encontró a sí mismo, extrañamente complacido. Si las cosas se desarrollaron de la manera que Hiruzen describió, Orochimaru fue el verdadero ganador. Se había sentido abrumado por la interminable investigación y las responsabilidades que conllevaba el liderazgo potencial. Ahora que el título de Hokage iba a ser para otra persona, alguien en quien confiaba, estaba extasiado. Especialmente si el esposo de Tsunade fuera Kei, quien había invertido mucho en sus proyectos de investigación. Era la línea de tiempo perfecta. Con una sonrisa tranquila, dijo: Sensei, me subestimas. Si Tsunade se convierte en Hokage, la apoyaré con todo lo que tengo. Haré mi parte para hacer que Konoha sea aún más fuerte. Si tienes una visión para el futuro de la aldea, hazlo. Como tu alumno, siempre te respaldaré. Lo decía en serio. Era un ganar-ganar, y no estaba por encima de decir cosas agradables para asegurar su propio futuro. Para Hiruzen, la respuesta de Orochimaru fue un gran alivio. Afirmó que su estudiante más brillante seguía siendo leal y comprensivo. Profundamente conmovido, prometió pagarle a Orochimaru, comenzando por aprobar finalmente el Instituto de Investigación Masivo que Orochimaru había solicitado hace mucho tiempo. Anteriormente había sido archivado o negado por completo. Pero ahora, con la voluntad de fuego de Orochimaru ardiendo tan intensamente, Hiruzen sintió que era hora de apoyar y recompensar a su discípulo. Sabía que otorgar la aprobación para tal instituto significaba suprimir los sentimientos anticientíficos que quedaron del escándalo de la célula Hashirama. Orochimaru ahora podría explorar el conocimiento prohibido, incluidos los elementos del pergamino de los sellos. Oso, tal vez no las células reales de Hashirama, pero todo lo demás era un juego limpio. Orochimaru estaba emocionado. Incluso dijo que Konoha no necesitaría financiar un nuevo instituto. La instalación en la que Kei y otros habían invertido podría servir como sede. Era el laboratorio más avanzado del mundo shinobi. Debido a eso, todavía tomaría un tiempo terminar la construcción. Y así, tanto el maestro como el estudiante obtuvieron lo que querían, mucho más de lo que esperaban. Después, Hiruzen regresó al edificio Hokage y llamó a Omura y Koharu. Les contó todo. Estaban conmocionados, pero también complacidos. Estuvieron de acuerdo en que la decisión de Hiruzen era lo mejor para Konoha. De vuelta al presente, Hiruzen compartió la actitud de Orochimaru con Danzo, quien parecía haber sido alcanzado por un rayo.
Se quedó allí, completamente destrozado. Capítulo 116. Ese viejo chocho Danzo jugó una partida, y luego dejó caer puntos de oro. Hiruzen, te arrepentirás de esto. Después de dejar caer esa línea como una piedra, Shimura Danzo se dio la vuelta y se fue sin una pizca de vacilación. Esto dejó a Hiruzen Sarutobi y a los otros dos en un silencio atónito. Al ver que Danzo se alejaba, Hiruzen suspiró y preguntó a sus compañeros. Omura, Koharu, ¿qué le ha pasado a Danzo? ¿Por qué de repente dijo que me arrepentiré? ¿Cree que convertir a Tsunade en el Hokage es una mala idea? ¿O cree que es un error que ella esté con Kei-kun? Koharu Utatane y Omura Mitokado intercambiaron una mirada. Entonces Omura respondió con cautela. Hiruzen, tal vez Danzo está demasiado obsesionado con los Uchiha. Siempre asume lo peor e incluso se las arregla para convencerse de que los peores escenarios son inevitables. Al escuchar esto, Hiruzen recordó las acciones y discursos recientes de Danzo. No pudo evitar suspirar y asentir. Danzo ha estado perdido en la oscuridad durante demasiado tiempo. Después de una pausa, agregó, desviemos toda la atención de Danzo a asuntos externos. Da la casualidad de que ayer recibimos un comunicado del Kasekage. Uno de sus genios, Sasori, ha desertado. Nos piden que monitoreemos sus movimientos. Entonces Danzo puede hacerse cargo de investigar a ese ninja rebelde de Tsunagakure. Koharu y Omura asintieron con la cabeza. La mentalidad actual de Danzo era demasiado extrema. Ya no se adaptaba a la atmósfera pacífica y próspera dentro de la aldea. Sus talentos se utilizaron mejor fuera de la aldea. Técnicamente, los tres acababan de traicionar a Danzo en espíritu, pero ninguno de ellos lo pensó de esa manera. Para ellos, todo, desde la aldea hasta las acciones recientes de Uchiha Kei, demostró que la aldea estaba en el camino correcto. Ya sea en beneficio del clan o del shinobi civil, la aldea se estaba fortaleciendo. Y cuando el pastel sigue creciendo, cualquiera que intente meterse con el panadero es expulsado naturalmente. Y Danzo, desafortunadamente, se había convertido en esa persona. Sin darse cuenta de que sus tres camaradas de toda la vida esencialmente lo habían descartado, Shimura Danzo regresó a la sede de la fundación con una cara tormentosa. Luego, en un raro ataque de ira, volteó su escritorio. Este arrebato explosivo sobresaltó al ninja Root cercano. Ninguno de ellos había visto a Lord Danzo perder el control de esta manera. Especialmente el aura opresiva y violenta que irradiaba de él, era algo completamente extraño para el hombre generalmente frío y calculador. Si Uchiha Kei estuviera presente, definitivamente bromearía diciendo que Danzo parecía poseído por algún espíritu dictatorial. Todo lo que faltaba era gritar vengo de Ebei. Para recrear una escena digna de un meme. Al final, Danzo envió a todos y se quedó solo en su oficina, furioso. Estaba furioso con Hiruzen por ceder tanto a los Uchiha. Furioso porque Omura y Koharu se habían puesto del lado de Hiruzen. La traición caló hondo. Estaba furioso con Tsunade, por recuperarse de su hemofobia tan rápido y arruinar todos sus planes, convirtiendo sus planes en nada más que actuaciones de payaso. Pero lo que más lo enfureció fue que Hiruzen en realidad le entregaría el título de Hokage a una simple mujer como Tsunade. Que Orochimaru, un digno contendiente, se había hecho a un lado voluntariamente. El asiento del Hokage, algo que Shimura Danzo había codiciado durante mucho tiempo. Ahora Orochimaru lo estaba descartando casualmente y se lo estaba entregando a alguien que ni siquiera se suponía que debía estar en la carrera. Para Danzo, este fue el último insulto a sus años de persistencia y ambición. Por supuesto, nadie más lo vio de esa manera. Todo esto estaba en la cabeza de Danzo. Ahora se sentía como un payaso patético, todos parecían burlarse de su ignorancia. Maldita sea, esto era insoportable. Quería explotar de rabia, ese era el estado mental de Danzo. Enojo. Resentimiento. Dolor. Histeria. Furia. Estas emociones lo roían como gusanos en el hueso, amenazando con despojarlo incluso de su autocontrol fundamental. Pero seguía siendo Shimura Danzo. Su autocontrol siguió siendo formidable. Incluso cuando llegó la noticia de la tercera para centrarse en asuntos internacionales e investigar a Sasori, Danzo simplemente se retorció un poco antes de recomponerse. Luego convocó a sus subordinados para preguntarles si había sucedido algo digno de mención hoy. Pronto, se enteró de un juego basado en Genjutsu recién lanzado. El viejo rostro de Danzo se contrajo de nuevo. La rabia estalló. Otro juego de Genjutsu. Esa maldita cosa otra vez. Todo había estado bien antes de que llegaran los juegos de Genjutsu. Lo arruinaron todo. Sus camaradas, sus aliados, incluso la aldea habían sido corrompidos.
estos juegos malditos, y el maldito clan Uchiha detrás de ellos. Imperdonable. Sus puños se apretaron. Quería voltear su escritorio de nuevo. Quería borrar al clan Uchiha. Quería destruir los juegos de Genjutsu por completo. Pero todo lo que pudo hacer fue dejarse caer en su silla, impotente. Porque él sabía que no había nada que pudiera hacer. Sin embargo, un brillo frío y despiadado volvió a su ojo solitario. Murmuró. Los mocosos Uchiha pueden tener la ventaja ahora, y toda la aldea puede ser engañada, pero no mantendrán esto para siempre. Cuando su orgullo se apodere de ellos y provoquen su propia caída, ahí es cuando atacaré. Murmurando esto, Shimura Danzo se volvió más decidido. Creía que su punto de vista era correcto. Todos los demás se arrepentirían. Los Uchiha eventualmente mostrarían su naturaleza arrogante y tonta nuevamente, y una vez más se convertirían en objeto de miedo y odio. Entonces, en preparación para ese día, Danzo tomó una decisión. Iba a jugar los juegos de Genjutsu. Sí, el anciano finalmente abrazó la mentalidad de conoce a tu enemigo para derrotarlo. Como no podía detener el auge de los juegos de Genjutsu, los experimentaría por sí mismo. Incluso si no le gustaban, incluso si temía que estuvieran manipulados por los Uchiha, tenía que entenderlos. Si encontraba alguna evidencia de manipulación de Uchiha, esa sería la munición perfecta para atacarlos. Entonces, los juegos tenían que jugarse a fondo. Danzo ordenó que le trajeran todos los juegos de Genjutsu existentes. También se enteró de la más reciente, Escape. Aunque no había jugado con los demás, había recopilado información a través de agentes de Root. Después de pensarlo un poco, activó el pergamino de sellado para Escape y entró en su mundo de Genjutsu. Y entonces, Danzo estaba atónito. El juego detectó su condición física, discapacitado, anciano, con problemas de movilidad, y activó automáticamente los protocolos de seguridad. De repente, el cuerpo que se había roto desde la Segunda Gran Guerra Ninja volvió a estar completo. Toda incomodidad desapareció. La sensación de salud perdida hace mucho tiempo regresó. Danzo instintivamente levantó las manos, examinó su cuerpo, se tocó la cara y los ojos. ¿Es esto? ¿Estoy sano? ¿Mi yo más joven? Los juegos de Genjutsu pueden incluso hacer esto. Su cuerpo temblaba. Apenas podía respirar. La alegría, el regocijo, brotó directamente de su alma. Solo aquellos que han perdido su salud saben lo preciosa que es realmente. Danzo, discapacitado durante décadas, conocía el valor de volver a estar completo. Una de las razones por las que había perseguido las células de Hashirama tan obsesivamente era para obtener la vitalidad del primer Hokage, para restaurar su salud. En el canon, eso es exactamente lo que hizo. Fusionar las células de Hashirama con el Sharingan para lograr una forma de salud retorcida e inestable. Incluso esa vitalidad distorsionada era 100 veces mejor que estar lisiado. Sin embargo, aquí, dentro de un juego, Danzo se sintió realmente saludable nuevamente. Lo intoxicó. Un anhelo primitivo surgió de cada celda, abrumándolo. La conmoción casi le dejó la mente en blanco. Salió apresuradamente del juego, respirando con dificultad. Hace unos momentos, había pensado en ello. Tal vez los juegos de Genjutsu realmente son buenos. Quizás, deberían quedarse. Imperdonable. Se había traicionado a sí mismo. Porque toda la información confirmó que los juegos de Genjutsu eran exclusivos de los Uchiha. Apoyar los juegos significaba apoyar su prosperidad. Eso era inaceptable. Tenía que destruirlos, junto con los Uchiha. Y sin embargo, casi se había caído después de una sesión. Aterrador. El clan Uchiha realmente nace malvado, tortuoso y desvergonzado. Incluso manipularon estos juegos con tales trampas, dejar que los discapacitados y los ancianos se sientan jóvenes y completos nuevamente. Para esas personas, esta es una tentación fatal. Incluso yo apenas pude resistirme. No, si esto continúa, caeré. Necesito una contramedida. Murmurando, Danzo ideó una solución. Un sello autoaplicado. Si alguna vez sucumbiera por completo al juego, el sello se activaría y borraría sus recuerdos de la experiencia. De esa manera, no caería en la trampa. Inmediatamente lo preparó. Root tenía muchas de esas técnicas. Era un asunto simple. Una vez que se implementó el protocolo de seguridad, Danzo volvió a ingresar a Escape. A diferencia de Obito u otros jugadores cobardes, Danzo se movió con rapidez y audacia, decidido a ver hasta dónde podía llegar el juego. Rápidamente alcanzó el nivel del hospital, solo para experimentar el horror de perder su chakra. No importa. Danzo creía que, como la oscuridad del mundo shinobi, podía superar este desafío, incluso sin chakra.
Sí, creía que recuperar la juventud lo hacía tan fuerte que incluso Hiruzen sería rival para él. Entonces, cuando se encontró con el monstruo trastornado por primera vez, cargó sin miedo, empuñando un cuchillo de fruta. Y rápidamente descubrió que sus ataques no hicieron nada. El monstruo lo agarró. Su audaz carga desencadenó una mecánica de juego oculta. El castigo para los jugadores demasiado confiados. Danzo experimentó una muerte por mutilación completamente realista. El realismo del juego estaba al máximo, tal vez Danzo quería volver a sentir esa sensación saludable, o tal vez todavía menospreciaba el juego. De cualquier manera, el control deslizante de realismo se estableció en máximo. ¿El resultado? Su brutal muerte también fue vívida y visceralmente realista. El tipo de agonía normalmente reservada para Uchiha desbloqueando su Manjeki. Los gritos espeluznantes de Shimura Danzo resonaron larga y fuertemente. Y gracias a eso, Uchiha Kei ganó una gran dosis de valor emocional, y una explosión de puntos de oro. Sí, incluso Danzo dejó caer puntos de oro. Puede que ya no sea de nivel Kage, pero lo fue una vez. Y desde que recuperó la juventud en el juego, el sistema lo contó como un contribuyente calificado. Había dejado caer puntos de oro, por el Uchiha que más odiaba. Capítulo 117. Se ha mejorado la técnica de las papilas gustativas del colon. ¿Las papilas gustativas se han mejorado HM? ¿Otro punto de Golden Spirit? ¿Un nuevo usuario? ¿Quién lo desencadenó? Uchiha Kei estaba intrigado. Usó el sistema para localizar la fuente y rápidamente encontró la señal proveniente del bosque detrás de Okage Rock en Eden Leaf Village. Parpadeó sorprendido. ¿No es ahí donde se encuentra Root? Esperar, ¿podría ser un Shinobi Root quien desencadenó el espíritu dorado? Entre los miembros de Root, solo Shimura Danzo califica para liberar a Golden Spirit. ¿TSH ese tipo no está ya lisiado? ¿Cómo sigue haciendo estallar a Golden Spirit? Kei le preguntó al sistema, que explicó que una vez que alguien había alcanzado el nivel de vida de Kage, incluso si luego se negaba, aún podía activar el espíritu dorado. Hizo clic. Kei suspiró y murmuró, qué lástima. Los otros dos fósiles antiguos en el F4 de Konoha eran solo Genin de élite, incluso en su mejor momento, nunca alcanzaron el nivel Kage. De lo contrario, me habrían activado el espíritu dorado hace mucho tiempo. De hecho, los otros dos ya habían jugado el juego de la ilusión y proporcionaron mucho valor emocional, pero nunca dejaron caer ningún espíritu dorado. Viejos patéticos. Estaban desesperados. Es ridículo que los primeros datos oficiales de Shueisha alguna vez afirmaran que estaban a la par con el tercero Kage. Por supuesto, cuando el arco de ataque de 9 colas cayó, los dos Geesers fueron inmediatamente aplastados por Kurama, reducidos a comentarios al margen mientras Hiruzen Sarutobi se llevaba la peor parte de la batalla. Solo demuestra que los datos oficiales no siempre son confiables. Incluso las fuentes canónicas pueden no reflejar la verdadera intención del autor. Tomemos a Boruto por ejemplo. Si pudiera evitarlo, Uchiha Kei preferiría que su mundo de Naruto terminara con Shippuden, dibujado por el propio Kishimoto. No esa secuela desalmada de robo de efectivo. Después de desahogarse mentalmente, Kei usó decisivamente el espíritu dorado proporcionado por Danzo para un tirón de 10. Esta vez, su única esperanza era dibujar un artículo de nivel púrpura. Las caídas de nivel oro eran demasiado raras, completamente desmoralizantes. Hacía tiempo que había dejado de esperar algo decente. Pero luego, con un deslumbrante destello de color, los ojos de Uchiha Kei se abrieron en estado de shock. Realmente sacó algo. Un artículo de nivel oro. En ese momento, Uchiha Kei no tenía palabras, solo asombro sin filtros. Era demasiado loco. Pensar que en realidad sacó un artículo de nivel dorado usando Golden Spirit dejado caer por Shimura Danzo, de todas las personas. Desafió toda lógica. Desde una perspectiva basada en la suerte, Danzo debería estar lleno de malicia hacia los Uchiha y, naturalmente, también maldeciría a Kei. No hay forma de que el espíritu dorado de ese tipo produzca una recompensa de nivel oro, y, sin embargo, aquí estaba. ¿Podría ser esa superstición legendaria? ¿Un negro cancela 10 rosas? El odio de Danzo por los Uchiha era tan intenso que dio vueltas y creó una caída milagrosa. ¿Su aura negativa más mi estado de Uchiha desencadenó algún tipo de reacción metafísica? Todavía murmurando tonterías, Uchiha Kei inspeccionó el artículo de oro. Era una tarjeta de mejora de habilidades, utilizable en habilidades otorgadas por el sistema. Actualmente, solo tenía unas pocas de esas habilidades. El principal, Mental Network Mastery, era demasiado único, no entraba dentro del rango de mejora. Solo 2 habilidades eran elegibles.
Noche entera y técnica de las papilas gustativas de colon. La habilidad Call of the Dead ya estaba mejorada y no se podía potenciar más. Después de pensarlo bien, Kei eligió mejorar la técnica de las papilas gustativas de colon. Aunque la habilidad All Nighter era poderosa, esencialmente permitiendo una resistencia infinita a través de un error, ya duraba lo suficiente. Mejorarlo solo extendería ligeramente su duración y reduciría los efectos secundarios. Además, Kei ya había corregido los inconvenientes usando antídotos. No hay necesidad real de pulirlo más. En cuanto a la técnica de las papilas gustativas colónicas, aunque absurda, incluso el 9 colas había testificado de su aterradora efectividad. Una vez mejorada, la habilidad se volvió aún más ridícula. No solo conservó sus efectos originales, sino que, como Kei una vez le dijo a Kurama, ahora podía generar a la fuerza 2 puntos en cualquier enemigo y luego simular la experiencia de las papilas gustativas que se forman dentro de él. Si el objetivo no tenía nada dentro de su colon, Kei podría quemar más energía para simular un buffet de horrores, maximizando el disgusto y el trauma psicológico. Crearía un miedo y un odio abrumadores hacia Kei. Esencialmente, la versión mejorada, que ahora brilla en oro oscuro, se convirtió en la habilidad definitiva de guerra psicológica. Solo leer su descripción hizo que Kei se sintiera incómodo. Una verdadera habilidad nacida en el sistema. Tan exagerado que desafió la imaginación. Mientras Kei todavía se maravillaba de su habilidad mejorada, Shimura Danzo había revivido. Estaba empapado en sudor frío, necesitando un tiempo para recuperarse. Luego, temblando de furia, siseó. Esos Uchiha inherentemente malvados, crearon una simulación de tortura tan horrible dentro de ese juego de ilusión, por supuesto que no están tramando nada bueno. Sí, Danzo estaba culpando una vez más a los Uchiha, convencido de que la horrible muerte que experimentó era parte de su gran conspiración. Ni siquiera podía pensar con claridad todavía aturdido por el trauma. Pero estaba seguro de una cosa. Los Uchiha estaban tramando algo malvado. Haciendo una mueca de resentimiento, Danzo volvió a entrar en el juego. A pesar de su furia, no estaba dispuesto a darse por vencido. Tenía que seguir jugando, no porque disfrutara del cuerpo juvenil o de la ira de la muerte repetida, por supuesto. No. Fue puramente para investigar la conspiración Uchiha. Estaba convencido de que el juego escondía secretos indescriptibles. Después de todo, los desarrolladores incluso incluyeron cosas como la organización Gen y el clan Indra, golpes obvios a Root y Uchiha. Danzo se había dado cuenta de inmediato. Pero no le importaba. Para él, estos eran meros trucos insignificantes. Root nunca había tenido una buena reputación en el mundo shinobi. La gente sabía que existía, y la temía u odiaba. Así que Kei burlándose de él en el juego no le molestó. A los ojos de Danzo, el Uchiha solo quería disgustarlo, pero si no dejaba que lo afectara, perderían. Danzo se felicitó por su genio. Así comenzó la exploración e investigación obsesiva de Danzo dentro del juego. La próxima vez que se encontró con un monstruo trastornado, no trató de defenderse. Inmediatamente huyó, su verdadera especialidad. Después de todo, en la primera gran guerra ninja, abandonaron al segundo Hokage y sobrevivieron. Esa fue una evasión legendaria. El juego survival le dio un intenso déjà vu, recordándole su juventud perdida. Entonces, Danzo murió. Repetidamente. Pensó que esconderse debajo de las camas o dentro de los armarios era demasiado humillante. En cambio, cargó hacia adelante. Pero la falta de familiaridad con el mapa a menudo lo llevó a callejones sin salida, y en los brazos de los monstruos. Una vez más, experimentó la agonía de ser torturado hasta la muerte. Solo que esta vez, estaba mentalmente preparado. No desencadenó ningún espíritu dorado, solo un valor emocional masivo. Capítulo 118. Llega Black Setsu, la hipertensión de Danzo vuelve a actuar. El viaje para escapar fue también un viaje de muerte y sufrimiento. Después de experimentar repetidamente que fue capturado y ejecutado de formas cada vez más extrañas por monstruos trastornados, la rabia y el resentimiento iniciales de Shimura Danzo gradualmente dieron paso al entumecimiento y la impotencia. Después de todo, después de haber probado la muerte por desollado, extracción de tendones, empalamiento, decapitación, destripamiento, extremidades destrozadas y cabezas explosivas, Danzo finalmente se vio obligado a reducir el realismo de la simulación. Era difícil no entumecerse. Sí, Shimura Danzo cedió. Ya no se atrevía a jugar duro. La retroalimentación sensorial fue demasiado. De hecho, era despiadado, tanto con los demás como consigo mismo, pero no tan despiadado. Su tolerancia al dolor era en realidad bastante promedio.
En la historia original, durante su batalla con Uchiha Sasuke, dejó escapar más de unos pocos gritos. Si no fuera por el momento final en el que trató desesperadamente de arrastrar a Sasuke a la muerte con él, era solo un payaso intrigante de libro de texto. Entonces, esperar que soporte configuraciones de dolor al máximo todo el tiempo. Pura fantasía. En comparación con Dance, los miembros del clan Uchiha que luchaban en el juego mostraron una determinación mucho más extrema. Muchos apretaron los dientes a través del dolor sin lanzar un solo grito humillante. Otros gritaron y maldijeron locamente, pero aún así se negaron a desactivar su retroalimentación sensorial. Después de todo, este era un juego que Uchiha Kei había creado especialmente para que el clan Uchiha despertara sus ojos. Por cada Uchiha que aún no había despertado su Sharingan, tenían que considerarlo. Esta podría ser su única oportunidad en la vida. Si no lograron despertar su Sharingan en regreso a casa, y luego fallaron nuevamente en escape, ¿no estarían decepcionando a su familia, a su clan, al señor Kei y a ellos mismos? Entonces, máxima retroalimentación sensorial. Resistencia y perseverancia totales. A través de este dolor, forzaremos la apertura del Sharingan. Maldita sea. Duele tanto. Maldita sea. Es insoportable. Maldito Sharingan, te ordeno que despiertes. Con una histeria y un frenesí sin igual, hoy, muchos Uchiha finalmente despertaron sus ojos. El clan Uchiha dio la bienvenida en silencio a una nueva ola de despertares de Sharingan. Los ancianos Uchiha se conmovieron hasta las lágrimas. Nunca antes los Uchiha habían conocido tanta prosperidad. Aquellos que habían despertado ahora representaban más del 40% de todos los miembros del clan con sangre Uchiha, y el número seguía creciendo. Incluso durante la era más sangrienta del período de los reinos combatientes, la tasa de despertar de Sharingan del clan nunca había superado el 30%, y eso fue cuando la población era significativamente menor. Pero ahora, superar el 40%, con una alta probabilidad de que el resto también pueda despertar. Sin precedente. Y este no era el límite. Todavía había mucho espacio para crecer. Es más, en el pasado, el clan habría sido aplastado financieramente por tantos despertares. Todos los miembros despiertos tenían derecho a subsidios, y esa política no había cambiado. Incluso cuando Uchiha Kei había sido considerado la desgracia del clan, sus beneficios nunca fueron retenidos, simplemente no se les dio nada extra. Eso siguió siendo cierto hoy. Todos los usuarios de Sharingan aún recibieron soporte completo. Normalmente, esto sería una enorme carga financiera. Pero gracias al desarrollo continuo de juegos basados en Genjutsu, el clan estaba obteniendo enormes ganancias. Otros clanes importantes ansiosos por unirse a la fiesta habían pagado caro por la entrada, haciendo que los Uchiha fueran más ricos que nunca. Entonces, por supuesto, no les importaba el costo de mantener a su gente. Además, los recién despertados estaban contribuyendo. Ahora podrían ayudar en la producción, generando mucho más valor que el costo de los subsidios. Formó un ciclo económico perfecto. Cuantos más miembros despiertos había, más rico se volvía el clan. En la actualidad, los ancianos Uchiha se enfrentaban a un problema muy bendito. Con el mercado en constante expansión, no había suficientes miembros despiertos para satisfacer la demanda. Incluso si todo el clan despertara, no sería suficiente. Tenían que encontrar formas de aumentar la población del clan. Así comenzaron las discusiones. El problema era que solo había un número limitado de mujeres en edad fértil en el clan. Y los Uchiha tenían un rasgo único. Perseguían el poder mucho más que el romance. Las mujeres eran un poco mejores, pero los hombres prácticamente nací para morir solo. Pedirles que tuvieran más hijos era prácticamente una tortura. Incluso Uchiha Fugaku, el futuro jefe del clan, no quería más hijos. Tener a Itachi ya lo hacía sentir bendecido, y apenas tuvo tiempo de criarlo, dejándolo todo en manos de su esposa, Uchiha Mikoto. Esperar que este tipo de clan se convirtiera repentinamente en criadores prolíficos era absurdo. Así que aumentar la tasa de natalidad se convirtió en la máxima prioridad. Un anciano incluso sugirió: ¿por qué no aprendemos del clan Senju y nos integramos completamente en la aldea? Entonces todos serían Uchiha. Naturalmente, esto fue rechazado de inmediato. Los Senju podían hacer eso porque tenían a Hashirama Senju, un hombre de gran compasión, y a su hermano Tobirama, que lo apoyaban. Además, los Senju se habían casado durante mucho tiempo con forasteros, siendo el matrimonio de Hashirama con Uzumaki Mito un excelente ejemplo. Su integración en la aldea era solo el siguiente paso lógico. Los Uchiha eran diferentes. Aunque algunos se casaron entre sí, insistieron en que los forasteros se casaran dentro del clan.
La norma seguía siendo la endogamia. Incluso la integración básica a través del matrimonio aún no había sucedido. ¿Saltar directamente a la asimilación completa? Extremismo absoluto. La obsesión de los Uchiha con el orgullo del clan rayaba en lo patológico, de ninguna manera la gente aceptaría eso. Incluso si alguien como Hashirama naciera entre ellos, no importaría. De hecho, incluso Uchiha Kei, quien una vez le dijo a Hiruzen Sarutobi que esperaba que los Uchiha se integraran en la aldea, se habría burlado de la idea de ese anciano. Estás llevando las cosas demasiado lejos. En ese entonces, Uchiha Kei solo estaba diciendo lo que Hiruzen quería escuchar. Nunca planeó que sucediera. Tal vez Hiruzen también entendió eso. Pero el gesto de Kei lo conmovió. Vio a Kei como un tipo diferente de Uchiha, como su amigo caído Uchiha Kagami. Es por eso que confió y apoyó a Kei. Pero ahora alguien en el clan realmente lo creía. Solo sirve para demostrar. Cuando un Uchiha cree que algo está bien, avanza imprudentemente. A pesar de que la propuesta de ese anciano fue rechazada, todavía creía obstinadamente que tenía razón. Solo integrándose completamente con la aldea se podrían resolver todos los problemas. Ese es Uchiha para ti. Cuando chocan contra una pared, no se detienen. Incluso podrían romperse como Uchiha Shisui en el futuro. ¿Es de extrañar que la gente en todos los mundos meme a Uchiha como malvado nato? Por supuesto, todo esto era asunto interno del clan. Los forasteros no sabían nada. Incluso la mayoría de los miembros del clan no lo sabían, solo los ancianos entendían el panorama completo. En cuanto a Uchiha Kei, aunque podría haberlo sabido, dejó en claro que no quería manejar los asuntos internos. Así que los ancianos dejaron de molestarlo. Ya había hecho más que suficiente por el clan. Si también lo cargaban con política trivial, también podrían destriparse avergonzados. Sí, esta fue una teoría propuesta por Uchiha Setsuna y acordada por unanimidad. Esta vez, los ancianos no se equivocaron. Uchiha Kei realmente no estaba interesado. De todos modos, no tenía soluciones viables y no quería verse arrastrado a un drama interno. Volviendo a Dance, una vez que su mentalidad cambió, el anciano comenzó a seguir las instrucciones del juego. Esconderse en armarios, debajo de las camas, dentro de cajas. Estas acciones, una vez abrazadas, le recordaron su juventud. En sus días como shinobi de primera línea, recopilar información a menudo requería un profundo ocultamiento y disfraz. Esconderse así no era nada. Una vez se había escondido en una letrina e incluso se había vestido de cortesana para infiltrarse en un burdel. Sí, Shimura Dance realmente había hecho eso, para la misión, por supuesto. Como todos los shinobi de la era de los reinos combatientes, creía en la misión primero. Dicho esto, no fue tan exagerado como afirmaban los rumores recientes. No se había convertido realmente en una cortesana. Después de una lesión en la mandíbula, dejó de travestirse por completo. A lo sumo, usó el jutsu de transformación para engañar a géninos civiles. Los ninjas más fuertes rara vez se dejaban engañar. En resumen, una vez que le gustó esconderse, ya no le importaba parecer tonto. Siguiendo el camino del juego, Shimura Dance finalmente llegó al lugar donde encontraría dos compañeros legendarios. Entonces Dance se congeló, con los ojos muy abiertos en estado de shock. Los dos aliados capturados no eran otros que Hiruzen Sarutobi y Tobirama Senju, sus dos figuras más importantes, y ambos mostrados en sus años más jóvenes. Su mente se quedó en blanco. Ni siquiera escuchó lo que dijeron los dos NPS antes de salir instintivamente del juego presa del pánico. Momentos después, con el rostro torcido por la rabia, Shimura Dance rugió. Esos malditos Uchiha, nacidos malvados. ¿Cómo se atreven? ¿Cómo se atreven? Grark. Dance dejó escapar un aullido distorsionado y volteó su escritorio. El choque sobresaltó a sus guardias de Rob. Dos miembros entraron corriendo y encontraron a un Dance furioso, gruñendo con rabia impotente. Antes de que pudieran hablar, Dance se derrumbó repentinamente. Sorprendidos, los dos ninjas de Rob se apresuraron a dar tratamiento de emergencia. Sí, la hipertensión de Shimura Dance había actuado por pura furia. Una historia verdaderamente trágica. Y en ese mismo momento, fuera de la aldea oculta de la hoja, en las profundidades del subsuelo, una figura parecida a una planta en blanco y negro emergió silenciosamente. No era otro que White Setsu, Tobi, y Black Setsu, fusionados. Capítulo 119. Setsu negro, como era de esperar, los juegos son perjudiciales. Mira en lo que se han convertido los Uchiha. La hoja oculta, finalmente, estamos aquí. Murmuró Black Setsu, con voz baja y ronca, acechando en las sombras con vibraciones de villano. Pero... ¿Sí? ¿Sí? Esa es la hoja oculta.
Es súper divertido, súper increíble. Black Setsu, vamos a jugar juntos. Vamos a divertirnos con Tobi. Si posees a Tobi, entonces podemos ingresar juntos al juego de Genjutsu. Tan emocionado, súper emocionado. Juguemos juntos, ¿de acuerdo? Bien. ¿De acuerdo? Vamos, juguemos. 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 Black Setsu, por favor. Este no era otro que el más abstracto de todos los Setsu blancos, el parlanchín más molesto. Tobi, actualmente poseído por Setsu negro, hablando en un tono alegre e irritante. Si fuera Isekai en el universo Marvel, probablemente se llevaría bien con Deadpool. Desafortunadamente, Black Setsu no tenía paciencia con Tobi. Su expresión se oscureció al instante. Sin dudarlo, usó su control sobre Wite Setsu para convocar a un clon estándar. Después de todo, Black Setsu había esparcido clones de Wite Setsu por todo el mundo shinobi, convirtiéndolo en su agente de información número 1. Sí, incluso si Boruto se burlaba de él, seguía siendo el llamado maestro de información superior del mundo shinobi. Black Setsu se convirtió en un clon estándar, volviendo al clásico combo en blanco y negro. Ahora libre de posesión, Tobi se retorció dramáticamente. Au. ¿No quieres pasar el rato conmigo, Black Setsu? Eso es tan triste, tan triste. Si estuvieras conmigo, podríamos jugar el juego de Genjutsu. ¿Por qué? ¿Por qué me abandonas, Setsu negro? Súper triste. Black Setsu no dijo nada y se hundió en la tierra, saliendo a través de la técnica Mayfly. Sabía que hablar con Tobi solo alimentaría la locura del otro. Ese tipo podría balbucearte hasta la locura. A Tobi no pareció importarle. Siguió bailando y murmurando para sí mismo. Finalmente, invocó un Setsu blanco y lo poseyó nuevamente. Tobi, como una variante única de Wite Setsu, tenía habilidades especiales. Podía mejorar significativamente a quien poseía, pero carecía de poderes propios, ni siquiera de transformación, que tenían los clones ordinarios. Siempre necesitaba un anfitrión. Ahora completamente poseído, Tobi desapareció bajo tierra y se dirigió hacia la hoja oculta. En silencio, Black Setsu se deslizó debajo de la gran barrera de la hoja oculta y entró en la aldea. Aunque la barrera también se extendía bajo tierra, no podía afectar a un ser como Black Setsu, nacido de Yin Yang Release. Lo atravesó como si entrara en su propio baño, sin esfuerzo. Se dirigió directamente al complejo Uchiha. A pesar de su disgusto con la obsesión de Madara Uchiha con los juegos de Genjutsu y su creciente ansiedad por su plan para salvar a su madre, Black Setsu todavía necesitaba a Madara para cumplir el plan del Ojo de la Luna. En 1000 años, solo Madara había despertado al Rinnegan y había sido engañado para que apoyara el plan, un tonto raro y leal. A menos que fuera absolutamente necesario, Black Setsu no podía permitirse el lujo de abandonarlo. Por lo tanto, continuó fingiendo ser el leal subordinado de Madara y trató de seguir las órdenes de Madara al pie de la letra. Veamos qué está pasando con el Uchiha en este momento, susurró bajo tierra, usando la técnica Mayfly para fusionarse con las paredes del complejo, completamente oculto, incluso el Sharingan y los tipos sensoriales de élite no podían detectarlo. Incluso con Uchiha por todas partes, nadie notó nada. Esta era la aterradora libertad de Setsu blanco y negro. Entonces, escuchó sonidos de intenso dolor resonando desde el interior del complejo. Uanaga, Isaisa. ¡No! Waa. Muranaka, Mayu, ¿por qué? ¿Por qué tenía que terminar así? Fallé, no pude protegerlos, merezco morir. Maldita sea, maldita sea, maldita sea. Sabía que no era real, sabía que todo era falso. Pero no pude contener las lágrimas. Maldita sea. No acepto este final. Incluso si es solo un juego. Incluso en un mundo de Genjutsu, no puedo aceptar que mueran así. Las voces se derramaron una tras otra. Diferentes Uchiha, todos sonando como si hubieran perdido a las personas más importantes para ellos. Cada uno lleno de dolor y rabia. Estaban dispersos por las habitaciones, solos o en grupos. Cada uno tenía un pergamino de sellado recientemente usado cerca, que aún irradiaba rastros de chakra. Claramente, acababan de terminar de jugar un juego basado en Genjutsu. El juego. Escapar. La historia. Intentando, y fallando, salvar a dos queridos compañeros NPC. Incluso en un juego, la sensación de pérdida golpeó fuerte. Perder a alguien precioso dejó a muchos de estos Uchiha apenas manteniéndose unidos. Y en cuestión de momentos, entre estos afligidos Uchiha, aquellos que no habían despertado su Sharingan lo hicieron en el acto. Aquellos que ya lo tenían. Sus ojos evolucionaron.
Shingel tomó y se convirtió en 2, 2 se convirtieron en 3. Ese golpe en el estómago de la pérdida venció a cualquier cantidad de tortura. Para un clan impulsado por el amor, nada desencadenó el crecimiento como perder ese amor. No fue una sorpresa entonces, que una ola de despertares y evoluciones de Sharingan barriera el complejo. Pero ni uno solo llegó a Mangekyou. En este mundo donde Uchiha Kei residía actualmente, las reglas aún coincidían con el canon. Despertar el Mangekyou Sharingan no se trataba solo de trauma, sino que también requería un potencial extraordinario. Entre todos estos jugadores que terminaron escape, ninguno lo había logrado. Incluso aquellos con años de experiencia en 3 tomos no mostraron signos de alcanzar el siguiente nivel. El Mangekyou era así de difícil. Los ancianos del clan Uchiha estaban emocionados y frustrados. Estaban felices de ver a tantos despertar o mejorar sus ojos, pero ninguno había llegado a Mangekyou. Era imposible desbloquear a Mangekyou a través de juegos de Genjutsu. Hasta ahora, ni un solo éxito. Incluso Uchiha Setsuna, que recientemente había despertado a su Mangekyou, no lo había hecho a través del juego. Su despertar provino de una profunda introspección después de presenciar la brillantez de Uchiha Kei y reflexionar sobre sus propios fracasos. Setsuna tenía la profundidad emocional y el talento ocular acumulados a lo largo de los años. Incluso cuando Madara todavía estaba cerca, había sido considerado como uno de la élite de los Uchiha, un verdadero genio. Madara había dicho una vez que Setsuna tenía el potencial para Mangekyou. Simplemente le faltaba el gatillo. Entonces, incluso si el clan había acumulado muchos nuevos despertares y actualizaciones de Sharingan a través del juego de Genjutsu, todavía tenían 0 usuarios de Mangekyou. Los ancianos no pudieron evitar preocuparse. Y Black Zetsu, aún inconsciente de estas discusiones internas, se quedó estupefacto ante los lamentos que resonaban en el complejo. No podía creer lo que estaba viendo. ¿Era este realmente el mismo clan Uchiha que recordaba? Arrogante, ignorante, siempre posando. ¿Qué diablos pasó aquí? ¿De alguna manera terminó en el complejo Senju Uzumaki en su lugar? Incluso un no humano como Black Zetsu quería hacer una mueca. Su impulso de despotricar era abrumador, pero ni siquiera sabía por dónde empezar. Al final, solo pudo gruñir amargamente. Maldito sea ese juego, qué amenaza. La transformación de Madara no fue una casualidad. Este juego está corrompiendo a todo el clan Uchiha. Mira en lo que se han convertido. ¿Sigue siendo este el Uchiha que conozco? Tomó una decisión. El creador de este juego de Genjutsu tuvo que morir. ¿Quién sabía en qué se convertiría el Uchiha a continuación? ¿Qué pasaría si Madara terminara como ellos? Si ocurriera ese tipo de transformación desastrosa, Black Zetsu perdería la cabeza. El plan Moon Seiya dependía de que todo se mantuviera en marcha. No podía permitirse comodines. Con el plan casi listo, solo necesitaba un peón de sacrificio, no quería ninguna variable. Incluso si el juego de Genjutsu podía conducir al despertar de Mangekyou, eso no era parte del plan. Black Zetsu nunca quiso que los Uchiha despertaran en masa a Mangekyou. El poder vino con demasiadas incógnitas. Demasiados riesgos. Si pudiera garantizar el éxito de su plan para salvar a la madre, acabaría con todo el clan Uchiha solo para evitar complicaciones. Ese era su verdadero pensamiento. Así que pase lo que pase, el creador del juego de Genjutsu debe morir. Furioso internamente, Black Zetsu continuó escabulléndose a través del complejo Uchiha, reuniendo información. Pronto, se detuvo. Había escuchado a los líderes del clan Uchiha conversando. Capítulo 120. El zorro de 9 colas percibió inmediatamente a Black Zetsu, y entonces. Maldita sea, ¿por qué nadie ha logrado despertarlo todavía? Fugaku, ¿qué hay de esas personas a las que estás vigilando? Lo siento, padre. Ninguno de ellos ha despertado el Sharingan. Incluso ellos, ya son las personas más talentosas de nuestro clan Uchiha. Los únicos que quedan son Uchiha Naori y algunos otros que sirven como guardaespaldas de Kei-kun. Aparte de Naori, el resto no son exactamente de élite, solo usuarios regulares de Tree Tomoe Sharingan. Maldita sea, ¿significa esto que el juego de Genjutsu no puede despertar al Mangekyou Sharingan? ¿Qué estás diciendo? ¿No entiendes la naturaleza del juego de Genjutsu? Ya es algo que realmente podría despertar el Mangekyou Sharingan dentro de los Uchiha. Si aún no funciona, eso solo demuestra que aquellos que lo intentaron carecen de las calificaciones para despertarlo. Ese es un punto justo. Yo también reconozco que es una cuestión de talento.
Pensando en retrospectiva, antes de que Lord Madara dejara la hoja oculta, una vez me dijo que tenía el potencial para el Mangekyou, pero que mientras viviera en Konoha, nunca tendría la oportunidad de despertarlo. Los ancianos del clan discutieron largo y tendido antes de que Uchiha Setsuna diera su veredicto. No era que el juego de Genjutsu creado por Kei fuera defectuoso, era que los propios miembros del clan eran demasiado deficientes. Incluso después de experimentar la pérdida del amor, todavía no pudieron despertar al Mangekyou Sharingan. Entonces, el jefe del clan, Uchiha Masanobu, declaró con firme determinación: si ese es el caso, entonces lo intentaré yo mismo. Puedo sentir que mis ojos están a punto de despertar. Todo lo que falta es un detonante. Creo que el contenido de escape será lo que finalmente me empuje al límite. Y con él, finalmente podemos demostrar que este juego de Genjutsu puede despertar al Mangekyou Sharingan. Al escuchar esto, las expresiones de los ancianos del clan cambiaron. Fugaku se tensó y habló. Padre, tú, Masanobu lo interrumpió con una mano levantada, tosiendo débilmente, luego dijo solemnemente. Fugaku, no hay necesidad de decir más. Mi cuerpo está al límite. Tal vez me queden 1 o 2 años en este estado, pero me niego a pasarlos postrado en cama, tosió de nuevo, después de haberlo estado conteniendo durante todo su discurso. Entonces, bajo las miradas preocupadas del clan, Masanobu levantó la vista. Su rostro pálido y enfermizo mostró una determinación inquebrantable. Este tipo de vida, no lo necesito. Soy el jefe del clan Uchiha. Debo asumir la responsabilidad del jefe del clan. Recuerda esto, Fugaku. Como jefe del clan, debes estar preparado para apostar tu vida por las necesidades y deseos del clan. Esta vez, quemaré todo lo que tengo, por el bien de despertar el Mangekyou Sharingan. Incluso si el costo es mi vida. Estas palabras, llenas de determinación, conmocionaron a Fugaku hasta la médula. Con el dolor brotando dentro de él, bajó la cabeza y respondió, sí. Por lo tanto, se decidió que el jefe del clan Uchiha, Uchiha Masanobu, jugaría escape en un intento de despertar al Mangekyou Sharingan. Esta fue una decisión dolorosa para el presente Uchiha, pero para Black Zetsu, que estaba escuchando a escondidas en secreto bajo tierra, fue un momento de emoción salvaje. Mangekyou Sharingan. ¿El actual jefe del clan Uchiha lo va a despertar? ¿Y morir por el esfuerzo? El cielo mismo debe estar ayudándome. Una vez que lo despierte, puedo tenderle una emboscada mientras duerme y robar el Mangekyou. Con su condición física, no podrá resistirse en absoluto. La misión de Lord Madara finalmente estará completa. Aunque este juego de Genjutsu ha causado un gran revuelo, aún podría resultar útil. Sí, una vez que Uchiha Masanobu despierte el Mangekyou, lo tomaré, luego eliminaré a Uchiha Kei, el creador del juego, y borraré esta amenaza para el plan del Ojo de la Luna. Así es, Black Zetsu todavía tenía la intención de matar a Uchiha Kei. Aunque no era hábil en el combate directo, creía que Kei no representaba ningún desafío. Según toda la información que había reunido, Uchiha Kei siempre había sido un shinobi mediocre, un Uchiha que siguió siendo un Chunin durante años después de despertar su Sharingan. Incluso si recientemente se había convertido en un Chunin, eso era solo porque Hiruzen Sarutobi reconocía sus contribuciones y quería nutrir sus talentos. Al menos, eso era lo que la Red Uite Setsu había reunido. Para Black Zetsu, Kei era una broma. Había asesinado a muchos ninjas a lo largo de 1000 años usando sus habilidades únicas, incluso Uchiha Izuna, el hermano menor de Madara con un Mangekyou Sharingan, había caído en su emboscada. Kei era un alevín pequeño, así que no había prisa. Uchiha Kei era un cabo suelto que Black Zetsu podía atar en cualquier momento. Después de todo, no es como si Kei de repente ganara suficiente poder para amenazarlo. ¡Qué broma! Eso nunca podría suceder. ¿Un mero Uchiha Kei? Black Zetsu lo aplastaría con facilidad. Todo iba según lo planeado. Jejeje. Black Zetsu sonrió con satisfacción en la oscuridad. En el espacio sellado, el 9 colas hizo una pausa en su juego del clásico arca de Journey to the West y frunció el ceño. Había sentido una extraña intención maliciosa dirigida a Uchiha Kei. Por supuesto, no era inusual que alguien albergara mala voluntad hacia Kei. El árbol alto siempre atrapa el viento. No era diferente en el mundo shinobi. Incluso ahora, con la locura de los juegos de Genjutsu en curso y la fama de Kei extendiéndose, aunque en secreto, había muchos que sabían de él. Entre ellos, la envidia y el odio eran inevitables. Personas como Shimura Dance, por ejemplo, siempre estaban llenas de malicia. Pero esas personas eran impotentes para amenazar realmente a Kei, por lo que al 9 colas no le importaba. Esta vez, sin embargo, la malicia se originó debajo del complejo Uchiha.
Y no era humano, se sentía extraño. Eso despertó el interés del Nueve Colas, e incluso provocó una intención asesina. Hoy en día, el Nueve Colas estaba convencido de que Uchiha Kei era el niño de la profecía mencionado por el sabio de los 6 caminos. Kei le había dado libertad, comodidad, deliciosos bocadillos y una vida relajada y agradable. Para el Nueve Colas, Kei se sentía como un hermano de otra madre. ¿Ahora algún monstruo raro quería dañar a su hermano? No bajo su supervisión. Inmediatamente abrió su aplicación WeChat y le envió un mensaje a Kei. Sí, después del lanzamiento de prueba de WeChat, Kei lo había instalado para Senjun Awaki y otros con acceso a la red espiritual. Cualquiera en la cobertura de la red de Kei podía comunicarse libremente. Aquellos que no tenían la aplicación solo necesitaban iniciar sesión en la red espiritual para obtenerla. Naturalmente, el Nueve Colas, un zorro ocioso que visitaba con frecuencia la red, fue uno de los primeros usuarios. Aunque era una tsundere, el Nueve Colas solo tenía un amigo de WeChat, Uchiha Kei. Incluso Kusina, su Jinchuriki, fue catalogado como un extraño. Pero como los usuarios eran pocos, los extraños aún podían enviarse mensajes entre sí. En ese momento, Uchiha Kei, construyendo una casa virtual en el mundo de los espíritus con Kikyo en lo que era efectivamente un simulador de citas, recibió el mensaje del Nueve Colas y levantó una ceja. Pensando por un momento, Kei le dijo al Nueve Colas que siguiera monitoreando la extraña presencia. Luego se excusó de Kikyo, se desconectó y convocó a Uchiha Naori y a la guardia Uchiha para que regresaran a los terrenos del clan. Dado el informe del Nueve Colas, Kei ya podía adivinar quién estaba detrás de él. En este momento, la única entidad capaz de esconderse sin ser detectada debajo del complejo Uchiha era Black Setsu o Uitesetsu. Y Uitesetsu era demasiado abstracto. Carecía de malicia, carecía de conciencia de sí mismo. A menos que estuvieran bajo órdenes estrictas durante la guerra, no emitían ninguna intención y no podían ser detectados por las bestias con cola. Solo Black Setsu, con voluntad propia y fuertes intenciones maliciosas, podía ser detectado. Entonces Kei asumió que era Black Setsu. Pero lo que lo desconcertó fue, ¿por qué Black Setsu lo odiaría? ¿Podría ser que el juego de Genjutsu de Kei y su propia existencia amenazaran el plan del Ojo de la Luna? Teniendo en cuenta que Madara probablemente ya era irremediablemente adicto al juego de Genjutsu, Kei no pudo evitar sentirse divertido. Si Madara se hubiera convertido en un adicto a los juegos en línea, eso interrumpiría los planes de Black Setsu. Su odio tendría mucho sentido. O tal vez, Black Setsu quería capturarlo y obligarlo a hacer juegos únicamente para el disfrute de Madara. Eso también provocaría una fuerte malicia. De cualquier manera, Kei tenía curiosidad. Así que regresó al complejo Uchiha. Lo que lo recibió allí no fue Black Setsu, sino una bienvenida abrumadora de todo el clan Uchiha, llena de conmoción y emoción.